Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Málaga y en este vídeo es el segundo de la serie de gestión inmobiliaria que he creado. Y bueno, si no habéis visto el anterior en el que explicaba cuál es la estructura general del proceso, os invito a verlo. Y en este segundo vídeo os voy a comentar en más detalle cómo es el proceso de la gestión de compras. Este proceso general está enfocado principalmente a comprar activos y luego venderlos o alquilarlos, por lo que lo primero que necesitamos es un proceso para comprarlos. En este caso, creamos aquí un tablero con las columnas necesarias. Si veis aquí tenemos un gran número de columnas. A mí me gusta utilizar siempre la ficha del elemento o item card, como se llama también. Y bueno, aquí podéis ver todas las columnas de una forma más compactada. Tenemos una primera ficha de elemento que va a ser la información, donde tendremos el precio actual, los metros cuadrados. Os voy a enseñar este que tiene más información. Bueno, un piso pequeño cerca de la Plaza Mayor. Esto va a ser una fórmula. A mí me gusta también poner indicaciones, iconos o emoticonos en las columnas para que veamos que esto es un cálculo, por lo cual no necesitamos introducir ninguna información. Tendremos también información relativa a la vivienda, la planta, el ascensor, bueno, tipo de equipamientos, años de construcción, y también tendremos el contacto. Cuando empecemos a trabajar con esa persona, pues bueno, tendremos la base de datos estará vacía, por lo que incorporaremos el nuevo contacto, por ejemplo, Juan M, lo añadiremos como nuevo contacto y bueno, pues ya lo tendremos aquí, ¿vale? Luego aquí al contacto podemos añadir más información o podemos directamente trabajar desde aquí y añadir la información que necesitemos. ¿Vale? Esto es muy útil para conectar la información. Aquí veo que tenía conectado el teléfono en vez de el email en vez del teléfono, está repetido. Más información que podemos tener aquí, luego ya sería una información más general acerca de la rentabilidad, en este caso la rentabilidad del alquiler, porque esta empresa se enfocaba más al alquiler que a la compra, pero bueno, podríamos tener también una ficha para comparar o evaluar la rentabilidad del alquiler. Os enseñaré luego también en un siguiente vídeo cómo gestionar o cómo comparar distintos escenarios. Bueno, aquí lo que veis es que tenemos todos los conceptos que están relacionados con la rentabilidad. Y por último, os quería comentar, bueno, la otra forma que existe de gestionar este tipo de procesos, que es lo que se llama Kanban. Bueno, en el Kanban la principal diferencia para mí es que podemos incluir una foto, que bueno, que siempre es en este tipo también de proyectos interesante porque podemos ver más claramente qué vivienda estamos usando. Y bueno, en este caso, si queremos avanzar por el flujo, pues utilizaremos directamente, lo arrastraremos de una fase a la siguiente. Y por último, lo que os quería comentar sobre este proceso de forma general es cómo gestionar las actividades. Monday viene con una funcionalidad en la que se pueden enviar y recibir emails a los, en este caso, vendedores, pero también se pueden añadir actividades. Es decir, si queremos añadir una nota, pues podemos añadir una nota aquí de contactado y las notas que queramos y la añadimos y esta información se nos va a quedar aquí registrada para que la pueda ver cualquier miembro del equipo. De la misma manera podríamos enviar emails o utilizar otro tipo de notas como una reunión o si veis aquí tenemos una reunión que ya es en el pasado y toda esta información se visualizará en un tablero dedicado a gestionar las actividades.
Pues esto de momento es todo para este segundo vídeo acerca de cuál sería la estructura de la gestión de compras. En el siguiente vídeo os hablaré de cómo gestionar o cómo comparar distintos escenarios. Un saludo.